Para esta cuarta edición de Mujeres que Mueven el Mundo nos trasladamos al Cabildo de la ciudad de Córdoba. Ese espacio que de alguna manera representa los claroscuros, las contradicciones de la historia pasada y reciente. Allí nos vamos a encontrar con María Teresa Bocio. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es integrante de la Junta Directiva de ADIUC, magíster en Educación y Trabajo y también es la presidenta de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Las invitamos a acompañarnos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado, porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar, nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Hoy estamos en pleno centro de la ciudad de Córdoba, en el patio del Cabildo, para recibir a Keka Bocio. ¿Cómo estás, Keka? Muy bien, Pati, un gusto estar con vos en este día tan precioso, bueno, para compartir mi historia y la historia de Católicas. ¿Cómo no? Bueno, de tu historia has conversado con Mónica Reville, así que vamos a compartir esa entrevista. Sí, claro, hermosa entrevista. Bueno, Keka, gracias por venir a este paseíto que hacemos nosotros, donde tratamos de conocerte un poquito más de lo que normalmente conocemos en cuanto a tus posturas ideológicas. Acá te queremos conocer a vos, a Keka, así que, a ver, empecemos. ¿Dónde naciste? Uy, yo nací en un pueblito re pequeño, en la Pampa Gringa, bien piamontés, con todo lo que eso implica. Vos lo sabrás, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, el pueblito se llama Colonia Viñó, 600 habitantes, capaz que tenía menos en la época. Sí. Fui a un colegio de monjas, un colegio de curas, los salesianos, que bueno, era el único colegio de hecho que había en el pueblo. Claro. Y el de secundario era agrotécnico. La única ventaja que éramos muy pocas chicas y muchísimos varones. Entonces, bueno, eso en ese sentido fue bastante divertido. Qué raro, ¿no? Porque en ese entonces era como los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿no? Creo que eso fue interesante. Fue siempre a colegios mixtos, aunque sí religiosos, ¿no? Bueno, y eso un poco influyó en tu educación, ¿no? Sí, yo vengo de una familia muy católica, muy religiosa. De hecho, tengo un hermano sacerdote y que, bueno, de alguna forma eso marcó también mi militancia feminista, porque lo que nunca me gustó de la religión católica, esta mirada sobre la sexualidad como algo feo, pecaminoso. Si bien en mi primera adolescencia era lo que había, digamos, y yo me hacía cargo de eso. Te voy a contar una anécdota. Decime. Cuando cumplí 15 años, uno de los regalos que me hizo mi hermano sacerdote fue un librito de Ediciones Paulina que decía las 100 formas de decir que no. ¡Ay, no! Jamás un sí. Mirá vos. Claro, entonces, bueno, ¿cuál era el modelo de la mujer? Yo además me imagino, en un pueblo tan chico, es como que ese era, digamos, los paradigmas que te daban, que te imponían, ¿no? A las mujeres. Claro, las chicas teníamos que ser difíciles, teníamos que ser como una montaña. ¿Cómo como una montaña? Y para que, bueno, que no se trepe demasiado rápido. Mira vos. Como una cosa así muy... bueno, que todo el tiempo nosotros tenemos que estar, digamos, salvando nuestra integralidad, nuestra virginidad, porque seguramente los varones tenían la intención y uno tenía que estar a la defensiva, ¿no? Claro. Una de las actitudes que teníamos siempre cuando íbamos a bailar a los bailes de los pueblos era poner las manitos así. Sí, en el baile lento, ahí, ¿viste? Entonces vos marcabas, marcabas la distancia del acercamiento. Bueno, y yo creo que eso me permitió poder ser feminista. Somos de la misma época, me parece. Más o menos, nos delata. Evidentemente, claro, eso eran todas cuestiones, y en un pueblo tan chico, me imagino, debe haber sido muy jodido como para una mujer, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que ahí fui construyendo mi feminismo, ¿no? En la relación con mi papá, esto de que, por ejemplo, mis hermanos podían dejar la ropa tirada, mi mamá la tenía que juntar y yo tenía que ayudar a mi mamá en esto que a mis hermanos se les permitía y a mí no, ¿no?
las tareas de ama de casa, entonces es como que ahí fui sintiendo la desigualdad, ¿no? En esto de los roles que uno tiene que llevar adelante, si sos mujer, si sos varón, ahí empezó como a revolcarme un poco esta rebeldía, digamos, decir, no, yo no quiero ser así, yo no quiero ser una buena ama de casa, una buena esposa, una buena maestra, yo quiero otra cosa para mi vida, ¿no? ¿Y cómo tomaba tu familia todo esto? Porque no eran pensamientos comunes de una jovencita esto. Y mi mamá es como que siempre, no sé, pobrecita, ella tuvo una única hija después de 4 varones y le salió chanfleada. Claro, para ellos era rebeldía total. Claro, es como que ella nunca podía entender. Y fíjate vos que el que mediaba, digamos, en esta relación conflictiva de una mamá que, bueno, para ella lo mejor es que yo hubiese salido como ella. Claro. Era mi hermano sacerdote, que gracias a él yo, por ejemplo, empecé a conocer lo que era la teología de liberación, todo el tema de la opción por los pobres. Ahí empezó mi recorrido, digamos, disruptivo con la iglesia tradicional, ¿no? Claro. Y cuando llego a Córdoba, ahí me incorporé, por ejemplo, a las comunidades de base que promovía el padre Mariani, Quito Mariani. Después conocí la Tiempo Latinoamericano, compartí con Vitín Baroneto, la Normita, el flaco... O sea, referentes importantes. Claro, que ahí, bueno, conocí la historia de Angelelli. Yo en mi pueblo no sabía, los desaparecidos no se hablaba, lo que era la dictadura, bueno, era casi que un salvador, que es, bueno, el peronismo era la cosa mala, o sea, todo ese conservadurismo de los muy pueblos. grande, digamos, la parte conservadora que tiene la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, venir a Córdoba y empezar a transitar por esta universidad también, a la que quiero tanto, y encontrarme con esa gente es como que se me abrió un mundo. Y en esa cosa de transitar la encuentro a Marta Lanís, ¿no? En esa época, tanto La Tiempo como, bueno, organizaciones como el Movimiento Cordobés, allá por el año 87, se juntaban en una casa allá en Barrio San Martín. Y ahí la encuentro a Marta, lo encuentro al marido de la Marta, bueno, y nos vamos haciendo amigos. ¿Y ahí descubriste católicas? No, ahí no, porque Marta todavía no estaba en católicas. Eso fue en el 87-88. Después yo ya me dedico más a la militancia estudiantil, bueno, me casé, me fui a vivir un tiempo a Brasil, y a la vuelta, ahí por el año 97, me la encuentro de casualidad en Agua de Oro, que era un lugar que yo iba a visitar. Y bueno, y ahí le transmití mi deseo de militar en alguna cuestión que tuviera más con mi historia de mujer, ¿no? De género. Y bueno, y ahí me invitó a formar parte de Católicas, allá por el año 98 creo que empecé a participar en una obrita de teatro de prevención de VIH-Sida, con Liliana Vázquez en esa época, que también trabajaba en Católicas, con los pibes de la Lucy, de la Luciérnaga, que formaban parte del proyecto. Y bueno, fue una experiencia muy linda, ¿no? Mis primeras clases de educación sexual realmente integral las tuve ahí, porque hacíamos talleres de educación sexual para trabajar, bueno, todos estos mitos y mandatos. Y bueno, fue una experiencia realmente hermosa y sigue siéndolo porque es un equipo espectacular. O sea, en este momento estoy yo acá hablando con vos, Moni. Pero me encantaría que estuvieran todas mis compañeras, ¿no? Marta, Lola, Sole, Diana, Silvia Juliá, o sea, todas referentes, es sentirse en una comunidad de luchadores y hermanas. ¿Y cuándo fue ese día de? Porque vos estamos hablando de todo un derrotero, digamos, desde que estabas allá en tu pueblo, digamos, todo como se te fue abriendo la cabeza, pero hubo un día, siempre hay un día de. Sí, no sé si sentí así como, para mí fue como un continuo, o sea, de a poquito fui descubriendo cuestiones que tenían que ver con el feminismo, que yo no las tenía visibilizadas o eran una inquietud, pero no las podía de alguna forma nombrar, ¿no? Entonces, qué sé yo, primero el tema de la sexualidad, después el tema del aborto. Cuando empecé yo, con mi formación, el aborto siempre era algo, bueno, bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, los encuentros de mujeres fueron muy significativos. El primer encuentro de mujeres que voy fue en Mendoza, entonces fue esto de encontrar con tantas mujeres, con tantas consignas, con tanta
bueno, empoderamiento, ¿no? Y también con tanta reacción, porque ese encuentro en Mendoza, los sectores fundamentalistas nos asustaron, hubo una amenaza de bomba, bueno, y ahí es como que, bueno, fue así. ¿Cuánta historia de lucha? Digamos, de ir caminando despacito para adelante. Sí, y una historia de lucha que yo siempre digo, no soy yo, son todas mis compañeras, ¿no? De Católica y de otros colectivos como las compañeras del movimiento de mujeres. Bueno, en Católica Silvia Juliá, Marta Lanís, Liliana Vázquez, que también me acompañó, Mónica. Bueno, estas mujeres que uno va encontrando por el camino y que cada una te va aportando, digamos, en esta digamos, lucha, que es la lucha feminista, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido creo que me construí con todas y con todos, porque también hay compañeros que nos acompañan. Sí, sí. A ver, la última pregunta. Entre la queca del pueblo y esta queca, ¿qué diferencia hay? ¿Qué notas? Y noto que, bueno, es como que he crecido un montón y noto que puedo mirar, digamos, y desnaturalizar muchas de las cuestiones que uno va construyendo desde la infancia, por ejemplo, mi rol como mujer, como madre, pero también noto que aún con todos estos recorridos sigue habiendo tensiones, sigue habiendo contradicciones, ¿no? Sigue habiendo culpa, sigue habiendo sobreexigencia. Es todo un camino el que te lleva el feminismo de poder visibilizar los desafíos, pero también ver cómo aún uno está como matriciado en esa lógica, digamos, del deber ser que te mete el patriarcado, ¿no? Esto de ser linda, eficiente, inteligente y todas las sobrecargas que nos imponemos las mujeres para vivir el cotidiano nuestro, ¿no? Entonces, bueno, esa tensión todavía me transcurre, ¿no? ¿Todavía? A pesar del tiempo y de la lucha y digamos, de tantas cosas que fuiste cambiando. Y ponele que me transcurre un 10% menos. No. Me transcurre, pero ¿qué hacemos cuando nos transcurre? Y bueno, la decimos. Claro. Eso es lo bueno, no la ocultamos, la ponemos como parte de nuestra contradicción, ¿no? Porque somos seres humanos, sin dudas. Y realmente nuestros procesos de socialización cultural son tan fuertes y es tan difícil romper. Por eso esto de que haya tantas jóvenes que ahora también se estén poniendo a la par nuestro a trabajar con los derechos de las mujeres tan importante, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo por este paseo y esta charla, ¿eh? Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar.